El nacionalismo. ¿Qué es nacionalismo? Es una ideología que se formó durante la segunda mitad del siglo XVIII, y en la primera mitad del siglo XIX. Pero en sí el nacionalismo es doctrina, y movimiento político que reivindican el derecho de una nacionalidad a la reafirmación de su propia personalidad mediante la autodeterminación política. Problemas del nacionalismo. El principal problema o el más importante es que muchos partidos con representación parlamentaria practican un nacionalismo fabricado únicamente para aglutinar votantes. ¿Cómo se caracteriza las personas que pertenecen a una nación constituyente? Se caracterizan por 5 aspectos importantes, los cuales son: un pasado histórico común, una lengua común, un territorio común, la raza, las regiones. Clases de nacionalismo. Existen 7 clases, las cuales son: centralista, por voluntad, exclusivista, imperialista, independiente, de Estado, y pannacionalismo y conflictos bélicos. Hemos visto cómo los nacionalismos han llevado la acentuación de las diferencias entre 2 o más naciones. A partir de esto, una nación reclama su legítimo derecho a ejercer dominio sobre otros porque se considera a sí mismo superior. De esta forma, los nacionalismos han terminado por justificar la violencia como mecanismo para imponer las ideas y creencias. Tal fue el caso de las 2 guerras mundiales. Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra, fue una confrontación bélica centrada en Europa que comenzó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Ideologías nacionalistas. El nacionalismo es la ideología que tiene como objetivo la creación de una comunidad diferenciada, asentada sobre un territorio propio y con derecho a formar un Estado. Las acciones colectivas de movimientos sociales y políticos tendentes a lograr las reclamaciones nacionalistas. ¿Qué es el fascismo? Es un movimiento político, económico y social de carácter nacionalista, liderado por Benito Mussolini, proclama al Estado como la unidad suprema. Doctrina de carácter totalitario y nacionalista de este movimiento y otros similares en otros países. Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se desarrolló entre 1939 y 1945 y enfrentó 2 grupos: los aliados integrados por Francia, el Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Soviética y China contra las potencias del eje, lideradas por Alemania, Italia y Japón. La semilla del conflicto, el nacionalismo. Uno de los principales factores que impulsaron el conflicto de la Segunda Guerra Mundial fue el sentimiento de frustración del pueblo alemán, que después de la Primera Guerra Mundial, se vio aislado a partir de los acuerdos dados en el Tratado de Versalles. Su economía estaba en crisis dado el pago de indemnizaciones venidas de la Primera Guerra y a ello se sumó la crisis financiera de 1929.